de las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso central. Puntualmente en la médula espinal, vamos a ver la estructura de la médula espinal. Las neuronas se encuentran a este nivel y su prolongación va a formar los nervios periféricos. Estos nervios periféricos pueden ser nervios espinales, que están en la columna vertebral, y los nervios craneales, que salen del encéfalo. Los famosos 12 pares craneales. ¿Ya? Entonces, ellos también son sistema nervioso periférico. Porque a veces uno entiende el sistema nervioso periférico solo los nervios espinales y se olvida los nervios craneales. Entonces, listo, acá está, ¿ven? Vamos a repasar rápido antes de ver las láminas. Esto es clave. Las neuronas, como unidad funcional, se pueden dividir, esto es una forma de dividirlos, de clasificarlos, por el número de proyecciones. Ya te mencioné que las proyecciones de las neuronas son dos, aferentes y eferentes. La aferente sensitiva, o sea, gente la que recibe información sensitiva. La eferente, la que emite, que es el axón. Por este número de proyecciones, hay neuronas que tienen una sola proyección y que inmediatamente se divide en dos, que es la neurona sensitiva, la neurona ganglionar sensitiva del ganglio que estábamos viendo, el ganglio de la raíz dorsal. El ganglio de la raíz dorsal, o ganglio raquídeo, que se encuentra dentro de la columna vertebral. Anatomía de la columna han visto todavía, ¿no? Cráneo nomás así, ¿no? Fue cráneo, ¿no? Cráneo solamente. Columna no. No. Ya hablé, de ahí tocar allá, columna. Entonces, ahí está el ganglio dentro de la columna, saliendo de la médula. Y ahí se encuentra esta neurona. Su soma es, acá vamos a ver, ese es un ejemplo de una neurona pseudo-unipolar, se dice. O sea, unipolar como tal no hay, es pseudo. ¿Por qué? Porque él inmediatamente sale la prolongación del soma, se divide en dos partes. Una parte que va a la médula, que es una proyección central, y la otra parte que va al receptor, al músculo, la glándula. Ya, la prolongación central y la prolongación periférica. Neurona pseudo-unipolar. Un ejemplo de una neurona de una sola proyección. De dos proyecciones, la neurona bipolar. Ejemplo, la retina. Cuando tocar hablar retina, ahí vamos a ver a la neurona bipolar. Cuando hablemos de olfato, veremos a una neurona olfatoria que también es bipolar. ¿Ya? Son dos ejemplos de neuronas de dos prolongaciones. Y más de dos, multipolar. Y el claro ejemplo más así, el que tiene más cantidad de prolongaciones, ¿quién será? La célula de Purkinje. Es la que tiene más cantidad de proyección. Es un candelabro. Lo vamos a ver también. Entonces, por el número de proyecciones en ese tipo, por la longitud. Como viste, el axón es clave, importante. ¿Por qué? No solo sea el transporte axónico que hemos hablado ahorita, también el tamaño del axón importa. Hay axones de tamaño corto, que son Golgi tipo 2, Golgi las clasificó de esa forma, Camilo Golgi, y estas realmente son interneuronas. O sea, los axones cortos son interneuronas principalmente, no todas. Y los de axón largo, por ejemplo, la neurona piramidal, la motoneurona, la célula Purkinje es de axón largo y es interneurona, por ejemplo. ¿Ya? Por la forma de la neurona. Bueno, la neurona piramidal que está en la corteza motora, la neurona piriforme o la célula Purkinje, que es lo mismo, está en el cerebelo. La neurona pseudo-unipolar que has visto ahora, redondo, esférico. La neurona pseudo-unipolar es esférica. Y hay otras neuronas polimorfas, poliédricas. Dentro de estas son las neuronas, las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal, la capa 6 de la corteza. La doctora hablaba de las neuronas estrelladas. Esas se encuentran en muchos lugares, incluida el cerebro y el cerebelo, lo vamos a ver también.
Entonces, estas todas son diferentes. Hay neuronas en candelabro, neuronas globulares. Y la otra forma de clasificar es por la función. Gracias. Por la función pueden ser neuronas inhibitorias. Por ejemplo, la neurona inhibitoria es la neurona de Purkinje, son neurona inhibitoria. Neurona excitatoria, la neurona piramidal es una neurona excitatoria. La motoneurona del asta anterior de la médula espinal, excitatoria. ¿Ya? Listo. A ver, la próxima trae el número. Entonces acá tenemos un corte de mastocilina eosina del cerebro. El objetivo acá es ver las células que encontramos, como esta semana es neuronas y glías. Entonces, ¿qué parte del cerebro estamos viendo? La parte más externa, que es la sustancia gris, corteza cerebral. Entonces, ¿cómo distingues tú de que esto es así? Bueno, esta parte de acá, el cerebro está envuelto por un tejido conectivo, que es las meninges. Tejido conectivo denso es la dura madre. Un laxo es la aracnoides y la pía madre. Pía madre es denso y regular. Entonces, acá no tenemos dura madre, pero tenemos a la aracnoides y a la pía madre. Lo que en hematoxilina eosina lo que ocurre es que cuando se hace la preparación, normalmente la pía madre estaría adherida al tejido nervioso y la aracnoides por encima. Entonces acá está juntos ahí. Por eso se pone este nombre, de aracnoides, un solo bloque. Dentro de la aracnoides está la círcula, los vasos sanguíneos. Entonces ahí estás viendo los vasos, ¿no? Los vasos. Entonces, si tú ves al tejido así, pegado a esto, que es piranoia, esta es la corteza cerebral o sustancia gris. Y ahí ves un montón de puntitos, ¿ves? De color morado, que son los núcleos de la célula que vamos a ver ahora. La otra, por favor. Entonces ya esto es ampliando dentro de la sustancia gris. Y el objetivo de esta lámina es ver a la neurona piramidal. Esa es su forma, ¿no? Forma de pirámide. Que hasta vemos, ¿ves? El núcleo, nucleolo. Y vemos una estructura de color bien teñido. ¿Cómo se llama esto? Este es el soma, ¿verdad? Pero acá hay una estructura bien teñida. Así es. El corpúsculo de Nils, cuerpos de Nils. ¿Qué son eso? Es el reticulo cromático rugoso, ribosomas. Obviamente esta célula tiene gran cantidad, tiene la propiedad de sintetizar proteínas, como los neurotransmisores, y requiere este organelo en gran cantidad. Por eso, hasta se tiñe, a diferencia de otras células que has estudiado. Esta tiene cuérpulos de Nils. Yo cuando pedía a veces en el examen de característica histológica me ponía la presencia de cuerpo de Nils. Bueno, hay varias estudios que lo tienen, o sea, no es una característica diferenciadora de la neurona, ¿no? Por ejemplo, si te toca en la lámina neurona piramidal, que lo ves así, al ojo, yo te voy a preguntar, mencióname dos características histológicas. Estas son las características histológicas, están allá en el cuadrito. Que uno, según su forma, piramidal. Según el número de prolongaciones, multipolar. Según el tamaño del axón, Golgi tipo 1, axón largo. Según su actividad, su función, excitatoria. ¿Qué neurotransmisor libera? Glutamato. Aspartato también puede ser excitatorio. Depende de la neurona, ¿no? En este caso, esta es la neurona que está en la corteza, en la neocorteza, así que glutamato. Y glutamato ya es una pregunta difícil, pero te va a venir. ¿Ya? Entonces aquí se ven que hay prolongaciones, obviamente, ¿verdad? De acá. ¿Y qué son las otras células que están ahí, su costadito? Por ejemplo, esta, ¿eh? No funciona ahí, puntero, ¿no?
acercar. Esta, por ejemplo, esta. Mira esta. El núcleo es más intenso, redondito, y tiene un citoplasma claro. En cambio, este núcleo es un poco más grande que este. El citoplasma no es claro, tiene algo de rosado y es más grande que este. Entonces, esta es la cromatina densa, esto es más laxa. Entonces, estos son dos células diferentes, no es la misma célula. Si estas son las neuronas, estas serían las neuroglias. Ahora, ¿qué neuroglia? Es la otra pregunta. Pues este es el astrocito. Astrocito, planeta, el más grande de todas las células glías, el astrocito. Y el oligodendrocito, el oligodendrocito se ve como un huevo frito en el hematocito. ¿Dónde más hay? Este es un astrocito. Y la microglia, que el núcleo es más pequeño, alargado, más pequeño. Entonces esta la aprovechamos ver las neuronas, según esto, y de algunos células gliales. Como ves, el astrocito está cerca de la neurona. Mira, esta es una neurona, otra neurona, acá debe haber sinapsis, y este es el astrocito. Cuando has hablado del astrocito, listo, te han dado tu conferencia, has hablado las funciones que tiene el astrocito. Una es soporte, genera un ambiente iónico. Esta libera glutamato acá, glutamato, este es el glutamato. Pero hay glutamatos que no se utilizan y puede regresar a la neurona, pero también él lo recapta. Hay recaptación de neurotransmisores, como el glutamato, la serotonina. Ya, la serotonina se recapta acá en la neurona, pero también se puede recaptar acá. ¿Qué más hace? Genera un ambiente iónico, recapta nutrientes. También hay astrocitos cerca de los vasos sanguíneos. Tú a veces vas a ver el astrocito cerca de un vaso, porque el astrocito, su citoplasma, genera unas prolongaciones que se une al vaso sanguíneo, formando una estructura importante para el tejido nervioso. ¿Cómo se llama? Barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica está conformada por la célula endotelial del vaso, la membrana basal del vaso, los pies, o sea, la membrana plasmática de los pies del astrocito. Hay otra célula que se llama pericito también que hay por ahí. Entonces, todas estas capas forman una barrera para que cualquier sustancia no ingrese al cerebro. Es más, pocos antibióticos son los que ingresan a la barrera hematoencefálica. Cuando una infección del sistema nervioso es un poco complejo su manejo, porque no todos los antibióticos ingresan a la barrera hematoencefálica. Ahora, y el oligodendrocito está cerca de la célula para envolver los axones, dando la mielina. ¿Ok? ¿Qué más? A la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos el cerebelo. El cerebelo, al igual que el cerebro, cuando veas el cerebro más adelante, vas a ver que el cerebro está formado por circunvoluciones, desde el punto de vista anatómico. Circunvoluciones, surcos, circunvoluciones, surcos, circunvoluciones. La circunvolución es la prominencia, el surco el espacio entre una prominencia y otra. Y es así porque en las prominencias están las neuronas, que es la corteza que acabamos de ver, la sustancia gris. La sustancia gris está formando grupos neuronales en diferentes capas, formando un circuito. Entonces tiene esa morfología en nuestro cerebro para tener mayor número de neuronas y formar mayor número de sinapsis, de redes neuronales para nuestras funciones que podemos hacer. Entonces la naturaleza fue sabia de que eso se haga de esa manera. Lo mismo que el cerebelo está formado no por circunvoluciones, sino por lobulillos. ¿Qué es el lobulillo?
como en el cerebro has visto la piedra aracnoides, que es el tejido conectivo que está pegado al tejido nervioso, aquí también hay piedra aracnoides, es esto, la piedra aracnoides, ahí están los vasos sanguíneos. Entonces este es un surco de un lobulillo y su piedra aracnoides. Entonces todo esto es la sustancia gris, ahí está señalado desde acá hasta acá. Y este que se ve rosado nomás y donde hay menos células es la sustancia blanca. ¿De quién? Del cerebelo. ¿El cerebelo de qué se encarga? De manera general se encarga de la coordinación de los movimientos, de la actividad motora, somática. Por ejemplo, ustedes ahorita están anotando. Si tuvieran una alteración cerebelosa no pudieran hacerlo adecuadamente. Sí lo pudieran hacer, pero no correctamente. Si yo les pregunto, no pudieran emitir adecuadamente una oración. Ese término que hay dificultad en el habla se llama disartria. En una lesión cerebelosa hay disartria. Si no puedes escribir adecuadamente, o te hacemos algunas maniobras para ver la coordinación. Si hay una alteración en la coordinación, se llama dismetría. Esos son signos neurológicos por alteración cerebelosa. Entonces, sustancia gris, acá hay 3 capas, no es el objetivo hoy saber las capas, eso lo tocará cuando toca cerebelo. La capa molecular, una capa de células de Purkinje y la capa de la granulosa. Entonces, esto de manera general, necesito por favor. Entonces acá están las 3 capas. Esta es la capa molecular hacia arriba, donde hay neuronas y células glía. Está la capa de células Purkinje, o sea, va a haber una célula de Purkinje, y esta es la capa de la granulosa, donde hay neuronas también. Entonces acá estamos viendo a la célula de Purkinje, que tiene forma, según su forma, ¿cómo se clasifica? Piriforme, de pera. Según el número de prolongaciones, multipolar. Número de prolongaciones. Según el tamaño del axón, Golgi tipo 1. Según su función, inhibidor. Entonces, aquí entra un mensaje. Las células, las interneuronas o células inhibitorias, muchas interneuronas, no todas las interneuronas son inhibitorias. Hay interneuronas que son excitatorias. Pero la mayoría de las neuronas inhibitorias, que están en todo el tejido nervioso, regulan todas las funciones, todos los circuitos neuronales, todos los reflejos, son regulados. Porque si no fuera así, el movimiento no fuera preciso. Un ejemplo que no hay control neuronal por neuronas inhibitorias es la convulsión. Solo glutamato, y hay una actividad motora, un espasmo, una rigidez descontrolada. En su vida de ustedes hay personas que regulan su vida. Son sus padres, sus familiares, alguien cercano, que te dicen esto es así, estudia, haz esto, haz esto. Porque si no fuera así, no todos de manera espontánea pudieran hacer las cosas. Algunos sí, muy pocos. Se motivan, es chiquito, no sé qué, hacen sus cosas, van a la universidad, estudian, pero no todos son así. Necesitan sus células inhibidoras ahí, que le regulen. Entonces, por eso las neuronas en el tejido nervioso usan eso. Y aquí es una neurona inhibidora, para regular el movimiento, que sea preciso, coordinado. Entonces, dentro del tejido, la tercera capa, la granulosa, como ves, hay bastantes puntos intensos, las bolitas, y hay algunas de núcleo más grande, no tan de cromatina laxa, no tan denso como esto, más grandes, más grandes, que son las neuronas de Golgi. ¿De quién Golgi? De Camilo Golgi, el francés. Él le puso nombre a todo lado. Aparato de Golgi, tipo Golgi, la clasificación de los axones, neurona de Golgi. Entonces, esta neurona también es una neurona inhibitoria. Según el número de prolongaciones, multipolar. Según su forma, es una neurona estrellada. Este entra en el grupo de las estrelladas. Estrellada.
de axón corto, Golgi tipo 2, su función inhibitoria y, según el número de prolongaciones, multipolar. ¿Y cómo lo ves en la lámina? Sí, buscando el citoplasma, un núcleo más grande que las demás. Este es una, acá hay otra. Y más de, ahí hay otro, ahí hay otro. Y estas de acá, que no está acá y no está en el PPT, pero ya les adelanto, estas son las neuronas de la granulosa o estrellada, también se llama. O sea, este tiene el nombre y la forma que tiene. ¿Qué forma tiene este? Estrellado. Son neuronas de la granulosa. Y estas neuronas son neuronas excitatorias. Excitatorias. O sea, estas son multipolares, de axón corto, forma estrellada y función excitatoria. En cambio, las otras son inhibitorias. Mira, acá mismo, ¿no? Ya lo tienen, la idea. Mira, está esta neurona acá y esta está acá. Mira, acá hay un espacio. En hematocilina eosina, este espacio se le da un nombre. Cuando tú lees tu ROS, tu Gardner. Neurópilo. El neurópilo también hay pues, en el cerebro, ¿no? Ese espacio rosado que veíamos entre el núcleo y el todo eso es neurópilo. ¿Qué es el neurópilo? ¿Qué es el neurópilo? ¿Te acuerdas? Tu anama está acá. Neurópilo. ¿No te acuerdas? Bueno, un neurópilo no es más que las prolongaciones del acero que no se ven. Si tú ves el núcleo, ves el soma, no ves las prolongaciones. Esas prolongaciones que se unen unas con otras forman sinapsis, redes, es el neurópilo. O sea, neuronas dendrita, axón, fibras, todo eso son neurópilos. ¿Ya? Pero en el cerebelo ese neurópilo tiene un nombre propio. Se llama, yo pregunté en el ciclo pasado eso, le ponía el espacio acá. Claro, me ponía neurópilo, está bien, es correcto, pero el cerebelo tiene un nombre. Corpúsculo glomérulo cerebeloso. Estos son los glomérulos cerebelosos, o sea, ahí está. ¿Qué es un glomérulo? Nuestro objetivo, pues ya te voy adelantando, cuando toca cerebelo, vamos a repetir este espacio que es neurópilo glomérulo cerebeloso. El glomérulo cerebeloso es una red sináptica de la información que viene al cerebelo. Por ejemplo, tú cuando realizas un movimiento, ¿no? Ese movimiento, pues estás agarrando un lapicero, hay un contacto de receptores de la piel sobre la superficie del lapicero, esa información del tacto irá por una vía, pero no solo es la piel que más entra en contacto, el músculo, las articulaciones de la mano, y eso también tiene su vía. La piel va por un lado, tiene un nombre, por el mismo nervio todo, pero la médula ahí se separa. Entonces, esta información propioceptiva se llama. La información propioceptiva, que son las articulaciones, los músculos, llegan a la médula, todo por el nervio que ya han escuchado, el mismo nervio, entra en la médula en la parte posterior y ingresa por unos tractos que se llaman espinos cerebelosos, anterior y posterior, y finalmente llega al cerebelo. O sea, la información de un movimiento está llegando al cerebelo, pasando por el tronco encefálico. Entonces, esa información en el cerebelo va a través de fibras, ¿no? Tiene un nombre, espino cerebeloso será la fibra. Pero en general, cuando tú tocas leer en su momento, se llaman fibras musgosas. Esa fibra musgosa, que es esta información que estamos hablando propioceptiva, está llegando al cerebelo desde acá. Aquí hay prolongaciones de esta neurona y forman una sinapsis con esa información. Entonces, sinapsis, si le pones microscopía electrónica, ahí veríamos la fibra, veríamos la prolongación de esta célula, de esta. La información que viene es excitatoria, inhibe el Golgi, ese circuito, y lo aumenta la granulosa, que es excitatoria. Ahí forma una red. De aquí después pasará a la sinapsis con la célula de Purkinje, y de ahí regresará nuevamente. O sea, todo eso está rápido para controlar el movimiento. Siguiente diapositiva, por favor.
Pues acá tenemos a la médula. Este es también una tensión hematoxilina osina de la médula espinal. De manera general, la médula espinal tiene, a diferencia del cerebro, en el cerebro se ve en la parte periférica la sustancia gris y en la parte más medial la sustancia blanca, igual que el cerebro. En la parte periférica has visto la sustancia gris y la parte más interna la sustancia blanca. En la médula es lo contrario. La parte más externa, que son todo eso, ves a la sustancia blanca y la parte interna ves a la sustancia gris. ¿Qué hay en la sustancia gris? Neuronas. ¿Qué hay en la sustancia blanca? Los axones. Los axones. ¿De quién? De esas neuronas. Entonces, esta es la sustancia gris. La médula espinal se divide en porción. La sustancia gris tiene una parte anterior, se llama asta anterior, y un asta posterior. Asta posterior, asta anterior. Esta es sustancia blanca. Este es cordón anterior, lateral, cordón lateral, cordón posterior. De manera general, ahora no te va a venir en el examen. Cuando toca médula, sí, vas a saber, recordarlo también. Entonces, vamos a ver ahora las neuronas que se encuentran en el asta anterior, son las que más se ven, las neuronas motoras de la médula espinal, las motoneuronas, o segunda motoneurona, así se le llama, porque la primera es la neurona piramidal de la primera motoneurona, la segunda es esta que está acá, en el asta anterior de la médula espinal. Entonces quiere decir que el asta anterior es el componente motor y el asta posterior es sensitivo, es el que recibe la información. Tú agarras tu lapicero, ahora te está haciendo así, todo el tacto, ese movimiento propulsivo está viajando, va a llegar por el nervio al asta posterior. De acá se decide si va siguiendo el cordón lateral, siguiendo el cordón posterior, decide qué tracto usar para irse por qué vía, depende del destino. Pero antes de llegar acá, pasa por el peaje, que es el ganglio de la raíz dorsal, que ya habías visto ahorita, que te mostré. Ya, más adelante vamos a ver. El otro lado, por favor. Entonces ahí se ve otro corte. Ya cuando toca médula aprenderás qué segmento es el corte y todo eso. Pero ahí se ve claramente neuronas dentro del asta anterior que son más grandes que las neuronas sensitivas que son más pequeñas. Se ve el núcleo más pequeño. Estas más grandes. Y estos son axones de estas neuronas. El siguiente. Entonces ya está ampliado para ver a la motoneurona del asta anterior. ¿Qué forma tiene? Poliedro, sí. Cualquier diagrama que te imaginas desde el punto de vista matemático. Más de 3 ángulos, más de 4. Poliedro. Según su número de prolongaciones, multipolar. Según el tamaño del axón, Golgi tipo 1, de axón largo. Según su actividad excitatoria, es motoneurona. Porque pues mira, ahí está entonces en el examen, eso se pregunta, por eso está ahí marcadito. Entonces, mira claramente, mira que la neurona se ve en su citoplasma, el núcleo, el nucleolo. Se verá las células griegas, claro, hay células griegas acá. Astrocito, habrá algunos oligodendrocitos. Astrocitos. Algunos oligodendrocitos. Más oligodendrocitos, ¿dónde verás? La sustancia blanca. Ahí hay más. Porque ahí están los axones. No es que ella tiene que envolver. La otra, por favor. Entonces acá tenemos el ganglio de la red dorsal. Eso que había visto en la lámina grande, así, mira que está más pequeño. Más panorámico. En la lámina lo estabas viendo en 4X, ¿sabes? Fíjate, grande se ve. Este ya menos se da, 0.25X de repente. Entonces, aquí se ve la médula espinal, de la médula. Este es el nervio, el ganglio y este. Y en el ganglio
que es una estructura nerviosa, está formado por células neuronales, que vamos a hablar ahorita, células glía que hay, y está envuelto por tejido conectivo, que es la cápsula, ¿no? Tejido conectivo que envuelve la cápsula. A ver la otra, por favor. Entonces ahí tenemos, ampliado. ¿Qué encontramos en el ganglio? La cápsula, el tejido conectivo, denso y irregular. El tejido conectivo laxo en su interior, donde están las células neuronales, la neurona ganglionar sensitiva. Según su forma, piriforme, ¿no? Esférica, disculpe, esférica. Núcleo central. Esférica, núcleo central. ¿Por qué lo digo? Porque no hay, no sé si habrá de ganglio autónomo. Por ejemplo, tu plexo de Auerbach, Meissner, que estudiaba un tubo digestivo. ¿El Auerbach dónde está? Morfo 3. ¿No te acuerdas ya? Muscular. Y el Meissner, submucosa. Oh, ¿cómo has pasado? Esas neuronas autonómicas, ganglionares, son de núcleo excéntrico. No es así, está un poquito para un lado. Esa es la diferencia. Son más pequeñas, son más grandes. Son más, comparando así en un cuadro comparativo de neuronas ganglionar autonómica con neurona ganglionar sensitiva, neurona más grande, más pequeña. Núcleo central, núcleo excéntrico. Y la otra diferencia es, estas están rodeadas por células glía. ¿Cómo se llaman las células glía que rodean la neurona ganglionar? Las otras también, pero tienen acá más número de células satélite, otras menos. Entonces, por el tamaño del axón, Golgi tipo 2, son inhibitorias, pseudo-unipolar, esférica, núcleo central. Su característica. ¿Dónde se encuentra? Ganglio sensitivo. ¿Qué información recibe? Sensitiva, ¿no? Información sensitiva. Mencióname tres vías sensitivas, ya hablaremos después. Solamente la otra semana vienen vías ya. O sea que las vías que toca la otra semana vienen en el examen de la continua. Y en la continua va a venir esto y su vía. Así que vaya leyendo porque ya está sumando, se pone más complejo. Entonces, la otra, ¿me puedes pasar, por favor? Ya, entonces las células glías, ahí están las que mencionó el doctor, las 7. La otra, por favor. Acá tenemos a la sustancia blanca para ver a las células glía, que esto ya habíamos visto la sustancia glía para hablar de otro. ¿Cómo? No, glía. Célula glía. No está en su aula, chicos. Lo que pasa es que creo que hay problemas para... Sí, te gusta un poquito. Por si acaso está en el aula. ¿No hay guía este curso? No hay internet tampoco. Oh, claro. Cada vez está más difícil entonces. Yo llevo enseñando 4 años ya, pero en su inicio, doctor Clavijo, el PPT era de como 50, o sea, de esto, que no acababa. De todavía una información así como para neurólogo. Y ahora es menos, pero obviamente hay cosas que ya no se dicen, que ya ahí se desconoce. Antes había guía de cada uno de los cursos. Sustancia blanca. ¿Qué vamos a ver ahí? La neurona que más, la célula glía que más se ve acá, ¿cuál será? La sustancia blanca. El oligodendrocito. También hay estrocitos, pero también. Entonces dice, la otra lámina, por favor. Ahí está. El oligodendrocito, ¿cómo se ve? El núcleo redondo, cromatina densa y un citoplasma claro, parece un huevo frito. ¿Por qué el citoplasma es claro? Ajá, por los lípidos. O sea, la membrana de esta célula tiene bastantes lípidos. Dentro también hay vesículas lipídicas, esfingolípidos que van a formar la mielina.
Entonces, cuando se hace este tipo de tinción, no tiñe eso, grasa no tiñe. Es para un vacío, un hueco, vacuolado, como dicen. ¿Ya? Entonces, si tú ves eso así, dice generalmente están en dirección, o sea, uno detrás del otro así, de la fibra, o sea, para dar envoltura al axón. Listo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del oligodendrocito? Forma la mielina, envuelve al axón, modula el axón, obviamente, al estar ahí en contacto, modula el axón, genera apoyo metabólico. Esto es importante cuando hay lesiones del nervio, un corte, por ejemplo. Te caes, te estiras la articulación del hombro. Ahí lo menos que te puede pasar es que se lesionen los ligamentos y la articulación del hombro, ¿no? ¿Qué cosa hay en este espacio? ¿Cómo se llama este espacio? Anatomía, Morfo 3, 2, que has estudiado. La axila, ¿no? La fosa axilar. ¿Qué hay ahí? ¿Qué estructura nerviosa está ahí? El plexo braquial, ¿sí o no? ¿El plexo recién les toca ahora o ya han visto también? Sí. Oh, me decepcionan, ¿eh? No contesta. El plexo braquial. O sea que el plexo inicia en la columna cervical por raíces y todo eso, tronco primario, tronco secundario, nervio, ya. Bueno, acá está, entre estos músculos y grasa que hay ahí, en la profundidad ahí está el plexo braquial. Entonces, ponte que o sea, lo menos es que te luxes, sino que se elongue el plexo. El elongarse puede ser que solamente se dañe la vaina mielina, o sea, la envoltura de la fibra, del nervio. Eso tiene un nombre. Y pierda su función temporalmente. Después que se lesione la vaina, después que se rompe la fibra, o sea, todas esas cosas pueden pasar por el accidente. Entonces, si se lesiona, o sea, realmente hay una inflamación local de la vaina mielina, por eso dice apoyo metabólico y o sea, él generará que ese axón con toda la envoltura se repare. Pero ya cuando hay una sección, pero ahorita, regresando, el ejemplo no va porque no es oligodendrocito en el nervio. ¿Qué célula será? En el sistema nervioso central el axón lo envuelve el oligodendrocito. En el sistema nervioso periférico, que es el nervio, ¿qué célula glía envuelve el axón? La célula de Schwann. Entonces aquí estamos hablando de la célula de Schwann que tiene igual la misma función, que repara ese nervio. Célula de Schwann, ¿ya? En caso de una lesión del oligodendrocito sería enfermedad propia en el cerebro, la sustancia blanca que está en su caso clínico, no sé si lo han revisado. ¿Caso clínico lo han revisado o no? No pierdan tiempo, están en la primera sesión, reflexionen, ¿qué estoy haciendo mal? Que no he revisado. Se te acumula después. Ya en la semana 16 estás pidiendo puntos, entonces no hagas eso. Te alerto desde ahora. Revisa. Una enfermedad que daña la mielina en el sistema nervioso central, o sea, por lo tanto daña el oligodendrocito, es una enfermedad degenerativa, ¿no? Del sistema nervioso, que es la esclerosis múltiple, que no es más la producción de anticuerpos contra nuestro propio tejido. Esos anticuerpos dañan, en este caso, la producción de mielina que envuelve el axón. Entonces la información, ponte que el cable, tiene cable de luz, se rompe los cables, el ratón se come la envoltura, la energía, tú ves que pasa, hace como corto y no pasa la enfermedad, no hay luz del otro lado, lo mismo va a pasar en la enfermedad mielinizante. Las funciones del cerebro, en esa zona que está afectado, la desmielinización no ocurrirá, o ocurre parcialmente o no ocurre. Si es una función motora, habrá parálisis. Si es una función del habla, no hablará el paciente, no escuchará, no podrá ver. ¿Entiendes? Depende de dónde está. Si está en el cerebelo, caminará como borracho, ataxia en la marcha, no podrá coordinar los movimientos. Depende de dónde está la desmielinización. La otra, por favor.
El astrocito. Esta es la glía que tiene mayor número de células en todo el sistema nervioso. Ya las funciones hemos hablado. Ahí están. Él es clave por varias razones. Una de ellas, bueno, él cuando normalmente los tumores en el sistema nervioso es más común en las células glías que en la neurona. Fíjate eso. Se sabe que el sistema nervioso, la neurona, pues no se diferencia, ¿no? Por lo tanto no se regenera como tal. Hay casos excepcionales de diferenciación en un área del cerebro, que es el hipocampo, el giro dentado. Esas neuronas que están ahí pudieran diferenciarse y generar. Lo que hace el sistema nervioso es, como el sistema nervioso forma redes neuronales, forma sinaptogénesis, lo que hace formar nuevas redes neuronales. Por ejemplo, tienes un infarto, una lesión cerebral, perdiste la función motora, no caminas. Haces terapia y estimulación, pudieras mejorar el estado motor. ¿Cómo? Formando redes neuronales en las neuronas que están al lado, costado, para suplir esa función, previo estímulo. Nunca llega a ser parejo, pero sí se acerca mucho. Y por eso actualmente se habla de sinaptogénesis, o sea, conexiones sinápticas nuevas que se pueden formar. Entonces, y se sabe también que las células glía, hay células madre glía que tienen la capacidad de diferenciarse, de poder formar astrocito, oligodendrocito principalmente, y así reparar daños. Entonces, como ahí existen células madres que se pueden diferenciar, también se pueden malignizar. Por eso, las células glías son las que más se diferencian hacia lo malo, se malignizan y forman cánceres. Y el tumor más común del sistema nervioso es el astrocitoma, porque es la célula más abundante. Tumor del astrocito, astrocitoma. Y el astrocitoma gamma 4 es el cáncer del cerebro. En poco tiempo, el paciente fallece. La enfermedad mortal genera inflamación, edema, hipertensión y fallece el paciente. Por más que uno lo opere, hace la reacción completa, nada, no se ha logrado revertir. Mejora un poquito a la expectativa de vida, ¿no? Pero al final nuevamente se llena, hay la diferenciación y nuevamente crece el tumor. Hay que volver a operar, pero después ya tiene más secuelas. ¿Y qué sigue? Por favor. Microglia. Hay un artículo que dice que estas células gliales madres que pueden formar astrocitos o oligodendrocitos podrían formar el microglia. Pero la mayoría de las células micro que existen en el tejido nervioso vienen de origen hematopoyético, de la sangre. Las microglias son primos ¿de quién? De los macrófagos. Los macrófagos, el sistema inmunitario a través de esta célula llegó al tejido nervioso para cumplir su función inmunitaria en el tejido nervioso a través de esta célula, microglia. Que lo has visto en el núcleo más pequeño, alargado, comparado al oligodendrocito. Microglia. Este sería el astrocito. Ahí está el oligodendrocito mejor. Se parece a este, ¿no? Pero por el citoplasma lo sacas. Mira, este es vaculado. Este no. Microglia. Este se parece a este, sí, por el núcleo, pero no en el citoplasma. ¿Ya? Astrocito no es porque es pequeño. Y ahí están las funciones. Cuando hay muerte neuronal por un trasplante, sucede un infarto, se mueren neuronas. ¿Quién recoge todo ese desecho? Las microglias. Inicialmente había un proceso inflamatorio. ¿Quién libera esas sustancias inmunitarias para generar la inflamación? Para que se inflame inicialmente y para contrarrestar. Microglias, citoquinas. ¿Ya? Todo esto que estudia inmunología lleva algo en las morfos pasadas. Células inmunitarias. Seguro el tejido hematopoyético ya llevaron a ver, ¿no? De las células, leucocitos, células leucocitos, células plasmáticas, acá toda esta célula. ¿No? Ya. ¿El que sigue? Entonces acá tenemos a las células satélites que faltaban. Las
célula satélite, núcleo alargado, rodeando las células esféricas, igualito que el oligodendrocito, dale un soporte, un microambiente neuronal a esta neurona, regula su umbral sináptico. Recuerda que estas neuronas son las que van a recibir la información. ¿Qué tipo de información reciben estas neuronas? Sensitiva. ¿Ya? Comparado a la neurona con la neurona autónoma, estas son de más número y las otras son menos. Otro ejemplo. El nervio, este ejemplo que le hacía de la caída. Ahí tenemos todo un nervio, un corte longitudinal del nervio periférico. Acá. El nervio periférico, aparte del tejido conectivo, hay tejido adiposo, ¿no? Está el tejido conectivo. El tejido conectivo que envuelve al nervio se llama epineuro. Es un tejido conectivo denso y irregular. Entonces, el nervio está rodeado por el epineuro, tejido conectivo denso y irregular. Ese nervio está compuesto por fascículos nerviosos. Y un fascículo está envuelto por un tejido conectivo denso y irregular, que es el perineuro. Esto es lo más rojito, lo más densamente teñido. Perineuro. O sea, el perineuro, tejido conectivo denso y irregular, rodea a los fascículos nerviosos. Un corte transversal se ve mejor, este es longitudinal. Mira, acá te muestro un fascículo. Y aquí es un fascículo, este es otro. Y entre ellos hay epineuro también. Fascículo. Este es más chico, este fascículo más pequeño. Este es más grande. Entonces, de aquí este es perineuro también tiene. Tanto el epineuro como el perineuro tienen vasos sanguíneos. O sea, el nervio también es irrigado. Vasonervorum se llama, la irrigación del nervio. Vasonervorum. Van por el epineuro y por el perineuro. Esto es clave. Nosotros los neurocirujanos, cuando hay lesión del nervio por sección, usamos de manera tardía, ya ves, fuera bueno en fase aguda, pero en fase aguda generalmente el traumatólogo sí que revisa todas las fracturas, las lesiones. Él recibe al paciente. Y lo que hace uno de manera tardía es reparar el nervio, juntar el nervio. A veces no alcanza porque ya se han retraído los tejidos tan lejos y uno hace una anastomosis, utiliza otros nervios para juntar ese fragmento. Y cuando hace la sutura del nervio, lo hace a través del epineuro y del perineuro. O sea, a través de esas dos suturas podemos suturar el nervio. Lo más común que es a través del epineuro, más fácil se ve a través del microscopio. En ambos es por el microscopio óptico que tenemos, quirúrgico. ¿Y por qué se hace? Porque tiene vasos sanguíneos y puede haber una reparación de ese nervio. Puede haber funcionalidad. Entonces, pregunta de examen, siempre que se hace, a través de qué capas se logra la sutura neural, peri y epineuro. ¿Ya? Entonces, un fascículo está formado por fibras nerviosas. Una fibra es un axón. Y en la fibra o axón está envuelto por un tejido conectivo laxo que se llama endoneuro. Entonces, a ver, presidente, por favor. Entonces, acá tenemos ya dentro de un fascículo. Estamos dentro de un fascículo, ahí está el perineuro, y estamos viendo acá las fibras. ¿Bien? Todo esto que parece una sola son las fibras o axones. Y como estás viendo eso, hay unos núcleos al lado de esas fibras, ¿sí? Un núcleo alargado, que no es tan